Coffee Lover House y Mem Television presentan Rellena tu taza, auspiciado por International Coffee Farms y The Perfect Pair. ¿Qué tal, Coffee Lovers? Es un placer, como siempre, estar nuevamente ante sus pantallas y en esta ocasión vamos a aprender con dos expertos en café de Panamá, quienes serán los encargados de guiarnos en esta edición de Rellena tu taza. Nos acompañan en esta presentación directamente desde Boquete Andrés López y Valentina Pedrotti. Andrés López es vicepresidente de operaciones agrícolas en International Coffee Farms. Ha trabajado en el negocio del café durante los últimos 28 años, desarrollando una amplia experiencia en los procesos de cultivo, la planificación, el desarrollo y el diseño e implementación de beneficios de café. Su experiencia también abarca la gestión directa del personal de la finca y tiene también una amplia experiencia en la actividad de tueste. Nuestra segunda invitada es Valentina Pedrotti, quien es bióloga y es responsable de la parte de control de calidad de International Coffee Farms. Le damos a ambos la cordial bienvenida a Coffee Lover House en Rellena tu taza. Buenas tardes, gracias Julio por la invitación y la presentación. Buenas tardes a todos los participantes, un cordial saludo y la bienvenida desde Boquete, en las instalaciones de The Perfect Pair. En la tarde de hoy a compartir algo de lo que hacemos en nuestras instalaciones, relacionado mayormente en lo que tiene que ver con los procesos de beneficiado, la transformación del producto, llegando de las fincas, la cereza en sí, hasta un producto más industrializado que posteriormente pues, se va a convertir en lo que todos conocemos y utilizamos en casa como el café tostado, tostado molido, y pues las extracciones ya hechas. Para tal efecto, me voy a apoyar en esta presentación para hacer la tarde y la conversación un poco más amena. Los procesos del café en la finca, desde las fincas hasta pues, el beneficiado en sí. Como dice el título de este primer slide, ¿sabes cómo llega el café hasta tu taza? Pues se trata de un proceso bastante largo que involucra prácticamente el ciclo completo, el año. Comenzamos desde las fincas y yéndonos un poquito más allá, desde la implementación de los viveros para pues, posteriormente ir desarrollando las plantaciones dentro de las diferentes fincas. En nuestro caso, pues International Coffee Farms cuenta con fincas prácticamente en las regiones alrededor del valle de Boquete, zonas como Horqueta, Jaramillo, La India, Volcancito, Palmira, pues que tienen y nos enseñan todas y cada una de ellas diferentes perfiles de taza que pues son imprimidos, por decirlo de una manera, gracias a la diversidad de microclimas que tenemos pues en nuestra zona. De allí, todo el producto que viene de finca pues es recibido en unas instalaciones que llamamos beneficio, básicamente la planta procesadora de las cerezas llegando de la finca, en donde las transformamos en un producto final que conocemos como café verde, café oro, que finalmente transformamos a un producto tostado que ya está prácticamente listo para ser extraído y finalmente disfrutar. Vamos a ver en este caso pues lo que es el beneficiado. ¿Qué es el beneficiado en sí? El beneficiado de café consiste en un conjunto de operaciones, procesos para obtener a partir de los frutos de café lo que llamamos la cereza, el pergamino o bellota, dependiendo del tipo de proceso que escojamos para manejar el café ya estando en el beneficio. Un beneficio, pues, es un edificio básicamente debidamente diseñado para hacerlo adecuado y que facilite los procesos que posteriormente vamos a llevar a cabo dentro de él. Tiene un poquito de complejidad debido a que para garantizar calidad final del producto, pues tenemos que estar muy bien distribuidos, lógicamente a través del proceso, en donde podamos garantizar limpieza, que es extremadamente importante para
preservar la frescura del producto hasta el final y un montón de varios otros detallitos que podemos ir viendo a medida que vamos avanzando en el tema. El beneficiado comienza justo cuando las cerezas llegan al beneficio. Este es un punto extremadamente importante, especialmente en el caso de cuando manejamos producto de alta calidad, producto diferenciado por su calidad, de manera tal que preservemos lo que la naturaleza nos brinda, nos entrega, nos regala, debido pues a diversas condiciones de microclima y demás. Es extremadamente importante comunicación entre la parte de producción en fincas al momento de la cosecha con el recibo del café en la planta procesadora, en el beneficio. La importancia de esto es que el tiempo que tenemos después del corte de la fruta en las plantas es bastante limitado si queremos preservar, como les mencioné antes, la frescura y calidad al 100% del producto. Lo que quiere decir que una vez el producto cosechado en fincas debe moverse muy rápido hasta las instalaciones de manera que entre al proceso pues lo más pronto posible. De manera tal que evitemos, en este caso, fermentaciones no deseadas, fermentaciones a destiempo, que puedan cambiarnos lo que sería el perfil final de sabor en la taza. Para tomar en cuenta al final los parámetros que tomamos en cuenta para decidir el tipo de proceso con el que vamos a beneficiar el café, hay varias cositas, parámetros con los que debemos contar. El momento de la cosecha. Básicamente, lo que hacemos en nuestra empresa, la logística, es dividir el periodo de cosecha en tres tiempos, tres episodios diferentes. El primero lo vamos a llamar, como es bastante lógico el nombre, inicio de cosecha. ¿Por qué separamos esta sección de la cosecha de las demás? Debido a que las floraciones iniciales que dan paso a la producción del café no son muy homogéneas ni muy abundantes. Lo que quiere decir que al momento, 8 meses aproximadamente después de la floración, vamos a tener maduración del grano parciales. No va a haber nada muy definido. Entonces, decimos y tenemos por sentado que la calidad final de taza del café viene dada por la maduración del producto. Tiene que ser lo más homogénea posible, buscando siempre un 100%. De manera tal que en ese inicio de cosecha pues tenemos disparidad del corte. Tenemos granos que ya pasaron su punto óptimo de maduración, están sobremaduros, tenemos granos en maduración plena y tenemos granos parcialmente maduros. Entonces, esa es la razón por la cual dividimos esa sección de la cosecha. Tenemos en segunda instancia, tenemos lo que sería y lo que llamamos el pico de cosecha, donde la maduración es lo más homogéneo que podemos conseguir en el periodo. Ese es el momento entonces en el que nosotros separamos nuestro producto viniendo de fincas y lo destinamos para los mercados, los consumidores de café de alta calidad diferenciado. En tercera instancia tenemos entonces lo que sería el final de la cosecha o repela, donde recogemos. Es algo parecido al inicio de la cosecha. Hay variedad de estadios de maduración. Entonces lo que hacemos para acelerar los procesos de manejo en finca es ponerle un corte, un final a la cosecha y recogemos todo lo que queda pendiente ya al final en la plantación. Los perfiles de sabores pues vienen dados relacionados en algo que mencioné hace un momentito, que tiene que ver con las diferentes regiones y diferentes microclimas.
que hay en cada una de esas regiones. Este microclima, parámetros dentro del microclima como cantidad de lluvia, cantidad de luz solar disponible al año, temperaturas, suelo, topografía, viento y demás, pues nos generan condiciones que alteran de cierta forma el producto final, y cada una de las regiones va a tener una particularidad, algo que la hace especial. Entonces, ese es otro parámetro bastante importante para tomar en cuenta al momento de definir lo que queremos hacer con la producción, llegando al beneficio, hablando de los tipos de procesos, que en este caso pues vamos a estar mencionando un poquito más adelante. Los volúmenes son importantes porque tienen mucho que ver con la capacidad instalada de nuestra línea de producción en el beneficio. No podemos pretender procesar, por ejemplo, un lote extremadamente grande de café viniendo de una finca en un proceso natural si no tenemos realmente una capacidad instalada en maquinaria que nos permita asegurar que ese café finalmente va a salir procesado o con un nivel de calidad de proceso al 100%. Entonces, es muy importante definir los volúmenes al momento de tomar decisiones del tipo de proceso con el cual vamos a procesar el producto. Y el origen pues está relacionado igual con lo que es perfiles de sabores, basándonos en lo que es microclima y condiciones específicas de cada región en donde se encuentran las fincas. Ahora, otro tema extremadamente importante es conocimiento en sí del producto. Para eso pues tenemos una gráfica, un diagrama que nos explica en detalle, muy bien, muy detallado, cómo está conformada una cereza de café, una fruta. Inicialmente tenemos como la protección del producto en la naturaleza. La naturaleza lo provee de la cáscara o la pulpa, que es lo que lo aísla del medio ambiente para mantenerlo en las mejores condiciones. Es de color roja normalmente cuando está madura. Después, yendo hacia adentro, tendríamos lo que es el mucílago. Es una sustancia muy dulce, gelatinosa prácticamente, que básicamente, si hacemos una analogía con una fruta como naranja o el mango, vendría siendo lo que es la pulpa en sí de la fruta. Más adentrándonos en la fruta, tendríamos el pergamino, que es una protección extra que le da la naturaleza a la semilla que está dentro de eso, de la fruta en sí. La película plateada es otro recubrimiento extra que tiene la semilla, que igual sirve de aislamiento y protección en la naturaleza para el grano en sí, la semilla. Y finalmente entonces nos encontramos con lo que es el grano, la semilla, que es la que realmente es de valor, de mayor interés en la industria, que es de donde pues viene la deliciosa taza de café que pues disfrutamos cada día. Esta ilustración es importante para que luego en las gráficas siguientes podamos ir entendiendo el porqué de los diferentes procesos y máquinas involucradas dentro de la línea de producción. Vamos a comenzar en este caso con el proceso lavado. Vamos a tratar de hacer una pequeña introducción para que tengamos una mejor idea y podamos finalmente diferenciar entre los procesos tradicionales, que en este caso serían lavado y natural, que los vamos a detallar ahorita un poquito más adelante, y que tienen una diferencia con los especiales. Llamamos tradicionales a los procesos con que la industria comenzó a manejar el producto. La industria del café comenzó a manejar el producto viniendo del campo. Inicialmente, la manera más fácil y más lógica era pues
un proceso natural en donde recogemos el producto, la cereza madura en este caso, y la ponemos directamente a secar. No se remueve la cáscara, no se remueve el mucílago, solamente se seca y posteriormente se pila, se le remueven todas las cáscaras iniciales hasta conseguir el grano ya seco. En el proceso lavado surgió un poco después debido a la necesidad de garantizar que el proceso fuera inocuo al producto final. Con esto me refiero a que es mucho más difícil, complicado y costoso secar la cereza entera porque hay mucho más contenido de agua y es mucho más susceptible a fermentaciones no deseadas en ocasiones. En cambio, el proceso lavado, que podemos ya empezar a entrar en detalle, sería remover la cáscara, la piel roja, remover el mucílago y posteriormente secar el producto con la cubierta que llamamos pergamino hasta reducir la humedad a un porcentaje adecuado para poder preservar, en este caso, alrededor del 11,5% de humedad para garantizar que el producto tenga una vida útil mucho más larga. Eso nos permite guardarlo por más tiempo en una bodega, nos permite enviarlo en un viaje muy largo, por ejemplo, Europa, Asia, sin que el producto sufra mayor daño. Los procesos entonces especiales son procesos bastante modernos que han tomado bastante auge en los últimos años, en donde se permiten fermentaciones o se busca más bien promover fermentaciones controladas de manera tal que variemos sabores, aumentemos intensidades y cosas como esa. Entonces, de ahí sale el tema de procesos tradicionales y procesos especiales. Los dos primeros, lavado y natural, son procesos tradicionales y en el último caso tendríamos como procesos especiales los nuevos en donde manejamos fermentaciones. En este caso, el proceso lavado, como ya les adelanté un poco, consiste en la remoción de la cáscara del mucílago a través de un proceso mecánico para la obtención de café en pergamino, que sería lo que vemos entre las manos, el producto que vemos entre las manos de la figura. Dentro de ese pergamino, pues entonces vamos a encontrar el grano verde, que es el que posteriormente tostamos. Aquí estamos de nuevo, en esta gráfica pues se hace más específico todo lo que tenemos que remover para lograr entonces un café lavado en pergamino. En este caso removemos la pulpa o la cáscara, removemos el mucílago. La pulpa la removemos en un dispositivo normalmente llamamos despulpadora. Esa es la versión tradicional de un proceso, del proceso húmedo para generar entonces finalmente un café lavado. Se remueve el mucílago, hay dos opciones para hacerlo, dos sistemas para hacerlo. El sistema tradicional de lavado posterior a una fermentación. Y pues al final se remueve el pergamino ya en la etapa de preparación para el uso final del grano verde, que sería entonces el tueste. En el proceso lavado, aquí vemos en la ilustración un operario de nuestro beneficio verificando la calidad del producto entregado después del sifón mecánico, que es el que está encargado de hacer la clasificación inicial dentro del beneficio y en este caso la hace una clasificación densimétrica. Lo que significa que separamos por peso específico el producto. El grano que es liviano, que no tiene el 100% de la calidad debido a su peso, pues va a tender a flotar sobre la superficie del tanque de agua del cual cuenta la máquina, el sifón mecánico, y el grano pesado, que es el que realmente nos va a brindar una gran calidad y muy diferenciada, sería entonces succionado a través de un efecto de sifón, está incluido dentro de la máquina, y va a ser movido independientemente de los granos livianos
haciendo una separación como la vemos ahí en las dos salidas. En este caso, lo que vemos a mano izquierda son los granos livianos, lo que vemos a la mano derecha son los granos pesados que van a seguir por la línea de producción de café de calidad. También posterior a este proceso, que es la primera clasificación, entonces tenemos la segunda clasificación, que es de verificación de la maduración del producto. Esta clasificación inicia en campo. Tenemos que exigir que la recolección sea buscando un 100% de maduración en el grano. Para eso, pues tenemos algunos indicadores, nos apoyamos en algunas herramientas como el refractómetro, que nos indica grados Brix, que nos da la relación de la cantidad de azúcares que hay dentro del grano, y que estas cantidades de azúcares nos indican cuán madura está la fruta en ese momento. Entonces, los cosecheros están encargados de iniciar con el proceso de clasificación por maduración. Tenemos una segunda fase de la clasificación de maduración en el beneficio, donde nos aseguramos que cualquier error hecho por la mano humana, la vista y demás, pues sea corregido y manejado dentro del beneficio. En este caso, trabajamos con un dispositivo que llamamos separador de verde, que está encargado de separar, según el ajuste que querramos darle, separar los granos que no están completamente maduros de los que ya están al 100%. Siguiendo por la línea, entonces ese café ya clasificado, el 100% maduro, pasa por una desculpadora que es la encargada de remover y separar la pulpa, la piel roja, y la dispone pues en una línea diferente para ser procesada como subproductos, pueden ser compost, podemos trabajar lubricultivo y hacer diferentes otros compuestos a partir de ese subproducto del café. Siguiendo la separación, entonces recibimos en una criba un dispositivo con agujeros calibrados para clasificar por tamaño, con la idea de separar los granos que no están 100% despulpados con cierto porcentaje de la pulpa adherida, es separado hacia un chorro diferente, de diferente calidad, el grano que está bien despulpado, que le llamamos en este caso pergamino en baba, porque todavía va envuelto en el mucílago. Sigue directo entonces hacia, en nuestro caso, un desmucilaginador, una lavadora mecánica, que es la encargada entonces de remover el mucílago finalmente, con lo que entonces recibimos pergamino blanco lavado, con una humedad alta, saliendo del beneficio húmedo hacia un proceso entonces de presecado y demás. Pero básicamente estos son los pasos desde el recibo de la cereza madura en las tinas de recibo del beneficio, pasando a través de todo este sistema de clasificación, remoción de ciertas componentes de la cereza hasta obtener el pergamino blanco lavado. Aquí vemos pues lo que ya le expliqué. Esta es la entrada específicamente de ahí, en este caso es el de la despulpadora, donde entran todas las cerezas ya clasificadas por el separador de verde para entonces separar la pulpa del pergamino en baba. Aquí, como les indiqué, pues una vez el café está debidamente lavado con el mucílago removido, es enviado hacia el patio donde hacemos la fase de presecado, donde removemos o reducimos la humedad que aproximadamente, saliendo de la lavadora mecánica, anda entre el 55 al 60%, la bajamos a aproximadamente 30 a 35% para hacerla manejable para las siguientes fases entonces de secado mecánico que tenemos pues ya instalados dentro del beneficio. Esta imagen es bien interesante porque
podemos pensar que como el proceso lavado es uno de los procesos más comunes, con más antigüedad y más utilizado a nivel mundial, pues tendemos a pensar de que tal vez no nos entregue algo muy diferenciado como podemos obtener de los procesos nuevos de manejo limpio, de procesos naturales o procesos especiales, pero esta gráfica nos dice, nosotros tenemos la finca Loma de los Cedros. En esa finca tenemos una parcela de geisha. Ese geisha ha sido procesado hasta la cosecha anterior a través del proceso lavado. Este café pues logramos enviarlo. Un cliente en Tailandia nos pidió el café para participar en una competencia de sifón, extracción en sifón, y el café nuestro quedó como primer finalista en esa competencia. A donde quiero ir en este caso es que por ser un proceso lavado no quiere decir que tenga menor calidad o que sea menos interesante que el mismo café procesado en versión natural o en los procesos nuevos de fermentación. En segunda instancia, entramos ya a lo que sería el proceso natural. El proceso natural dejó de tener importancia cuando el proceso lavado entró en función en la industria, debido a que es más complicado, tiende a ser hasta un poquito más peligroso y hasta un poquito más costoso debido a la cantidad de humedad que hay que remover para poder secar el producto final. En los últimos años pues ha empezado a tomar auge nuevamente debido a la diferenciación en tasa que nos permite encontrar después de haber procesado un café a través de este sistema natural. Como dice la lámina, es un tipo de procesamiento en el que la cereza mantiene todas sus capas y es secada en su forma de bellota. El beneficiado no solamente involucra remoción de sustancias de la cereza para llegar a un proceso final. También, como en este caso del proceso natural, nos hace que conservemos todas las sustancias que trae la cereza de la plantación. Lo único que tenemos es que asegurarnos a través de un sistema de maquinarias instalado en el beneficio, asegurar que todo esté bajo control, evitemos fermentaciones no deseadas, fermentaciones demasiado prolongadas que nos pueden alterar el sabor del producto final del café. El producto final, yendo hacia el reposo, luce como se ve el café que está entre las manos del presentador. Y es la manera en que ya seco, igual aproximadamente en este caso como al 10,5% de humedad, entra a la bodega para entonces continuar con un proceso de reposo. Nuestros naturales llegan al beneficio, son clasificados y secados. Aquí nos tenemos que asegurar sobre todo de la maduración del producto llegando de finca, porque en este caso del proceso natural no hay la posibilidad de pasarlo a través del separador de verdes para verificar la maduración viniendo del campo, debido a que el sistema que utiliza el separador de verde básicamente despulpa el café. Entonces, si lo despulpamos, ya deja de ser natural. No podemos pasarlo a través de ese sistema, sino que tenemos que garantizar desde la finca la cosecha al 100% de maduración. Llegando al beneficio, se hace una inspección, se verifica y si es necesario, se hace una clasificación manual de la cereza entera madura. Esto buscando garantizar el 100% de la calidad al final, ya cuando lo ponemos en la mesa de catación o en los sistemas de extracción para hacer las extracciones finales. En este caso, aquí se está clasificando el producto ya después de cierta parte del proceso a un nivel de secado ya más adelantado. Normalmente la mayor cantidad de café en proceso natural que producimos nosotros es de la variedad Catuay,
aunque también hacemos naturales de algunas otras variedades que estamos comenzando a tener en producción en las fincas nuevas. El Catuai natural, el proceso natural de Loma de los Cedros, pues uno de nuestros cafés estrellas de este ciclo. Esto tiene una trayectoria, esto es un proceso. Nosotros comenzamos a manejar el café de la finca Loma de los Cedros, normalmente lo hicimos a través del proceso lavado para verificar la calidad que el producto nos podía dar, sin ninguna ayuda de proceso ni nada por el estilo. Lo hicimos un par de años hasta que logramos familiarizarnos y conocer bien el perfil del producto. Entonces, desde el ciclo 2018-2019 empezamos haciendo pequeñas pruebas de este café ya en su versión natural. En el ciclo pasado, que acabamos de terminar, 2019-2020, pues entonces decidimos, basado en los resultados de la prueba anterior, aumentar la cantidad de este proceso en este tipo de café. En este caso, Catuai de Loma de los Cedros, pues, y obtuvimos un excelente resultado que nos ha permitido utilizar este café específicamente, tostado con un perfil para expreso, tenerlo disponible aquí en la cafetería como un excelente expreso que se maneja muy bien para tomarlo como el shot de expreso o en combinación con leche en un cappuccino con un muy buen sabor final. También hemos recibido pues cierto feedback de ciertos actores de la actividad de café en Panamá, pues muy buenos, hablándonos de la calidad del producto y mostrando bastante interés acerca de este café. Hay otro caso un poquito diferente, pero que igual nos ayudó a tomar la decisión de procesar una porción de la cosecha de esta finca, en este caso Finca La India, que está a una altura de 1.700 metros sobre el nivel del mar, en una versión natural. Este café tiene la particularidad de, por su altura y las condiciones de microclima, en que es cultivado, de tener una acidez bastante intensa. Es muy bueno. La acidez, como Valentina se lo explicará más adelante en su parte de la presentación de control de calidad, la acidez es uno de los parámetros más valorados en una evaluación del café. Es bueno, pero hay paladares que prefieren un café más balanceado, más tendiendo hacia el cuerpo y hacia el dulzor, y eso lo logramos conseguir en este café haciéndolo en su versión natural. En este caso, la Finca La India, hacemos una porción lavado para los gustos y necesidades de ciertos clientes en países consumidores sobre una acidez alta que puede resistir tuestes poco más intensos de diferentes perfiles y mantenerse aún vibrante en la acidez, y podemos utilizar entonces la versión natural, que es más redonda, más balanceada, para otro tipo de mercados, donde pues, alguien puede preferir un café con menos acidez, más redonda, más balance, más dulzor, mejor cuerpo. Así que es un ejemplo del por qué y cómo tomamos la decisión para definir qué cantidad, qué tipo de café procesamos en lavado, procesamos en natural, y al final entonces poder tener una variedad bastante amplia de productos que ofrecerle al mercado. Los especiales. Aquí pues es donde entramos en el tema de procesos relativamente jóvenes, nuevos, que están tomando mucho auge debido a que ayudan a imprimir, para comenzar, mayor intensidad en ciertos parámetros de la evaluación final, como acidez o cuerpo, dulzor en algunas ocasiones, cambiar un poquito el perfil natural de sabor del café hacia los tonos frutosos, hacia los vinosos,
en su debida proporción, que aún se mantengan agradables al paladar. Entonces, en ese sentido, pues, comenzamos a incursionar en estos procesos. Ya creo que tenemos 2 años de estar en él. Este año ya la hicimos un poquito más avanzada, con mejores dispositivos y un poquito más de capacidad para entonces añadir estos productos a nuestro portafolio de venta. Como dice aquí, para resumirlo, son todos aquellos procesos fuera de lo tradicional. La tendencia actual consiste en someter a la cereza a fermentaciones controladas, haciendo énfasis en esa parte de controladas para generar perfiles de sabor complejos. La fermentación nos puede ayudar si realmente estamos en capacidad, basándonos en el conocimiento que tengamos de lo que sucede durante esa fermentación dentro de ella, o nos puede jugar en nuestra contra si no la sabemos manejar y la dejamos ir de una manera no adecuada. Entonces empiezan a aparecer condiciones, sabores y texturas que no son muy agradables al paladar. Entonces esa parte de saber controlarlo es extremadamente importante. Este dispositivo que vemos aquí en la pantalla fue básicamente fabricado en las instalaciones de mantenimiento del beneficio nuestro de International Coffee Farms, buscando obtener un producto homogéneo y consistente, algo que podamos realmente reproducir año tras año. ¿Verdad? Que no, pues nos salió muy bonito y bueno este año y el otro año porque se cambió algo que no pudimos controlar, pues ya cambió el sabor, ya no sabe tan bueno, es diferente, no es el mismo. Y también, pues, al ser homogéneo el proceso, nos ayuda a manejar las mayores intensidades de las fermentaciones que se dan dentro del dispositivo, dándonos la posibilidad de poderla cortar en el momento de su máxima expresión, en el momento adecuado. Este dispositivo es un dispositivo mecánico que nos ayuda a poder homogenizar constantemente el producto y los resultados de la fermentación dentro del tanque. Inicialmente, pues, se estila o se estilaba o se estila utilizar el mismo tanque, solo que parado estático en posición vertical, donde la fermentación se daba con los granos a la misma altura, en la misma posición, a través del tiempo que durara el proceso. Eso, pues, nos genera diferencias a los diferentes niveles del tanque, de intensidad de fermentación, a veces tipo de fermentación, y los diferentes, las sustancias resultantes de estas fermentaciones generalmente son líquidos que se van extrayendo de la fruta y por efectos de la gravedad se van precipitando hacia el fondo, de manera tal que los granos que están al final en el fondo del tanque pues son beneficiados con la mayor intensidad del producto que se genera dentro del tanque, a cambio de los que están en las partes más altas, que pues están un poco más carentes de ciertas cosas. Al tomar el tanque y moverlo de su posición vertical a una posición horizontal y ponerlo en un dispositivo mecánico que a través de un motor eléctrico nos permite hacer que el tanque gire constantemente a muy bajas revoluciones para evitar daño mecánico dentro. Entonces eso nos garantiza que el producto está homogéneo dentro del tanque al 100%, lo que nos ayuda entonces, como explicamos anteriormente, a tener consistencia. Es un dispositivo mecánico que nos ayuda a tener el control de lo que estamos haciendo. Tenemos agregados dentro de este dispositivo mecánico. La tubería que ven al frente es por donde salen los gases. Eso nos permite evaluar el olor de lo que se genera dentro de las fermentaciones, que hay información que nos indica
Dependiendo del olor que se siente de las fermentaciones internas, podemos saber en qué nivel de la fermentación vamos. Le añadimos una ventana que está en el otro lado, ventana transparente que nos permite ver lo que está pasando adentro, y agregamos una llave de chorro que nos permite extraer los líquidos generados de la fermentación y hacer pruebas con el refractómetro para ver los grados Brix, las cantidades de azúcares que quedan disponibles en ciertos tiempos. Nos permite medirle la acidez, el pH que tiene la sustancia, para saber también tener el indicativo de a qué nivel de fermentación vamos y poder tomar la decisión de a qué nivel queremos entonces sacar el producto de allí. Explicado ya el tema de los 3 procesos diferentes, lavado natural y especiales, en cuanto a su sección húmeda del beneficio, lo que llamamos el beneficio húmedo, en donde se hacen todos los procesos con altos porcentajes de humedad y utilizando ciertas cantidades de agua en el proceso. Entonces pasamos a lo que sería el secado de café. Hay diferentes sistemas que implementamos en nuestro beneficio, pero vamos a hacer un pequeño resumen de cómo entendemos el proceso de secado. Es la etapa antes del almacenamiento en donde la cereza en estado natural o pergamino es sometida a un proceso de secado o remoción o disminución de la humedad interna del grano. Como le expliqué pues, hace un momento, luego de que el café es procesado en el beneficio húmedo, el grano todavía sale del beneficio húmedo con una humedad de aproximadamente el 50 al 60%, 55-60%. La humedad adecuada para poder almacenar el café en la bodega para su debido reposo es, hay estándares, la Green Coffee nos dice que es de 13 al 10,5. Nosotros pues utilizamos un parámetro bastante específico que es 11,5%, entre el 11 y el 11,5% para los cafés lavados y entre el 10,5 al 10% para cafés naturales. Todo lo que queda en bellota al final, que también incluye los procesos nuevos, los especiales. El presecado, que es la fase inicial del proceso de secado, lo hacemos en patio, un patio de concreto, en donde disponemos el café en capas no muy gruesas, bastante delgadas, para remover la humedad superficial del grano viniendo del beneficio húmedo, y un poquito más hasta rebajarla aproximadamente al 30% para entonces entregársela a las maquinarias que pueden ser estáticas o dinámicas, lo vamos a ver ahorita en las siguientes láminas, y que pueda ser mejor manejado dentro de las máquinas a esa humedad específica. Comenzamos con los sistemas estáticos de secado mecánico estático. Consiste en un proceso de secado a través de una columna de aire caliente que remueve la humedad. En este caso, este sistema estático consta de 3 niveles. El café se va agregando paulatinamente desde el primer nivel y bajando hasta el tercer nivel y completar la secadora. Lo particular de este sistema es que al poner el producto dentro de una de las mallas de la secadora, no se mueve más. Queda estático en esa misma posición, y un flujo de aire que ya pasó por un sistema de secado para bajarle la humedad específica al aire, pasa a través del café, y en ese paso entonces se hace un intercambio por ósmosis de la mayor concentración de humedad, que en este caso está en el café, hacia el aire que pasa a través de la columna de café, y de esa manera se remueve, se extrae los excesos de humedad hasta llegar a la humedad que queremos.
En este caso de un café, como aparece en la imagen, café natural sería pues entre 10 y 10,5%. Tiene una particularidad para muchos expertos a nivel mundial, yo comparto esa opinión, que este sistema, al ser estático, no es el mejor sistema de secado para cafés lavados. Tiende a cambiarle el perfil de sabor final al café cuando es lavado. Pero a través de ciertas pruebas y prácticas y experiencias que hemos tenido con esta máquina, pues hemos encontrado que es excelente para potencializar los sabores que nos entregan los naturales. Entonces, para eso específicamente tenemos instaladas 2 de estas máquinas en nuestro beneficio, una de baja capacidad, la otra del doble. En este caso, ahorita no recuerdo en cuántos quintales nos manejan, pero la especificación de ellas serían para 25 arrobas la más pequeña, 50 arrobas la más grande. Nos permite entonces aumentar la cantidad de cafés naturales que estamos procesando desde esta cosecha en adelante. En cambio, el otro sistema, que son de los más conocidos en el mercado, el secado dinámico, pues consta de un cilindro, como ven en la imagen, en donde se introduce el café. Está compuesta con un ducto para manejo de un aire igualmente de secado a través de un horno especial, y que el aire pasando a través del lote de café pues igualmente remueva la humedad excesiva. Pero en este caso, este cilindro está montado en rodamientos que le permite al cilindro girar. En este caso, el café está constantemente moviéndose a través de la secadora de extremo a extremo, y eso permite que el secado sea 100% homogéneo y que no hayan secados violentos por sobrecalentamiento de algún grano expuesto a la superficie caliente o cosas como esas. Entonces, este es el sistema más recomendado para manejar cafés lavados. Nos entrega el café con un 100% de calidad, sin disminuirla en nada. Al final, pues, tenemos el proceso de almacenamiento, que es igual de importante de todo lo que hemos conversado hacia atrás. Las bodegas no son simple y sencillamente un espacio donde almacenamos el producto hasta que pues, sea vendido y enviado a los puertos de destino. En este caso, el proceso de almacenamiento involucra lo que llamamos reposo, que es algo bastante similar al añejamiento en el vino. Un vino recién hecho, pues no va a tener la misma calidad que un vino debidamente reposado en sus barricas y demás. En este caso hay que darle la oportunidad al café ya procesado en pergamino de que se estabilice dentro de la bodega, en los sacos, y se generen ciertos cambios químicos que se producen a través de la acción de ciertas enzimas naturales del embrión, del grano, que debe permanecer vivo aún después del proceso de secado y demás. Y esos nuevos componentes químicos que se generan en ese proceso son los que nos van a dar el perfil de sabor final después de que tostemos el producto. Entonces, esto nos indica y nos dice que la bodega debe tener ciertas condiciones especiales. ¿Cuáles son esas condiciones? Debe tener un buen aislamiento en 2 sentidos, de 2 parámetros que afectan el reposo de café. Uno es la temperatura. Debemos no tener temperaturas bajas, no debemos enfriar el café, pero sí debemos garantizar que las temperaturas sean estables y que estén dentro de un rango de aproximadamente entre 22, 23 grados a lo máximo y a un mínimo de 18 grados centígrados. El otro aislamiento que requerimos es una barrera de vapor,
esto que nos indica que no se permita la entrada de humedad a través de las paredes de las que está hecha la bodega. Entonces, para ese efecto, diseñamos nuestras bodegas con un material especial, un material que se le llama emparedado, que consta de 2 láminas de metal, una en cada extremo, y un centro en este caso, hielo seco, que nos hace lo que es el aislamiento térmico. Las 2 láminas de metal actúan como barrera de vapor, no permiten la entrada de agua a la bodega. Independientemente de que ya tenemos una bodega construida con material adecuado para garantizar las mejores condiciones para un buen reposo del producto, aseguramos todo eso almacenando el café en bolsas plásticas como estas, con un liner igualmente impermeable, aislante también, sellado dentro de esta bolsa, lo que nos garantiza que al final ni entra ni salga humedad, ni los cambios de temperatura tampoco sean bruscos dentro de ella. Nuestras bolsas, pues por diseño, son llenadas con 65 libras del producto. Esto es para facilitar el manejo posterior, entonces, en el proceso de pilado y clasificación. Debido a que, por ejemplo, para el proceso lavado, que es el de mayor volumen, 2 bolsas de 65 libras nos rinden al final 100 libras, un quintal de café verde ya procesado y clasificado. Significa que reducimos un 20% en el peso del pergamino que se remueve al momento de pilar, y un aproximadamente 10% de las clasificaciones, de la separación de las clasificaciones posteriores, como segundas y calidades diferentes, y al final pues quedamos con las 100 libras del producto terminado, de alta calidad. La preparación del producto verde, pues es donde están instaladas la maquinaria final, de proceso final del producto. Está incluida una piladora de 0 fricción para evitar el recalentamiento del grano, y con la consecuente disminución de calidad que representaría manejarlo en un dispositivo que sobrecaliente el grano por la fricción generada adentro. Después de esto tendríamos la clasificación por tamaño, que es una máquina que se le instalan mallas de diferentes tamaños, calibrados, perforaciones calibradas, que nos separan el grano en diferentes tamaños. Generalmente nuestra preparación es tipo europea, lo que implica que el café que es aceptado es solo el que está sobre la malla 16 y por debajo de la malla 19. La clasificación densimétrica, que es el aparato que se ve en la fotografía, nos clasifica por segunda vez, pero ahora en un sistema en seco, el café por su peso específico, la densidad del grano. Igualmente que en el mismo sistema, en el húmedo, la lógica de esta clasificación es que dentro de los granos realmente pesados es donde podemos conseguir la mejor calidad del producto. Esta máquina separa los más pesados, van hacia la parte más alta de la mesa, los más livianos bajan y son separados con, valga la redundancia, con los separadores que están al final de la mesa. Entonces de ahí se saca el producto y se empaca para la exportación o para los procesos de tueste que hacemos para la cafetería, el Perfect Pair, en donde pues servimos todos estos productos al final del camino. Si es necesario, al final, dependiendo de ciertos defectos, características por ciertas condiciones especiales, durante la época de gestación y época de maduración del grano, de la fruta, en los cafetales se generan a veces ciertas manchas de diferentes colores que no pueden ser removidas ni por tamaño ni por densidad, porque los granos mantienen las mismas características de peso y tamaño.
Entonces, la única manera de removerla, pues, es por selección manual, que es lo que tenemos implementado en nuestro beneficio, mesas especiales, especialmente diseñadas para que, pues, un personal humano se encargue de remover los defectos generados por estos daños de diferentes colores. Existe un sistema diferente también, que es un sistema electrónico con fotoceldas y demás, que es automatizado, pero pues en nuestro caso preferimos el uso de personal humano que conseguimos en el área. Podemos emplear mayor cantidad de personal y pues compartimos la actividad con nuestros vecinos del área. Creo que hasta aquí llegamos con mi presentación. Espero que haya sido interesante. Valentina, su turno. Julio, por favor. Hola Julio, gracias por esta invitación y a todos los participantes de este webinar. Bueno, les voy a hablar un poco, muy brevemente, de un tema que es tan extenso del control de calidad, que llamo como la punta del iceberg de todo lo que sucede en el café. En este momento lo que vamos a hacer es evaluar si todos los procesos y todas las actividades en finca se hicieron de manera correcta para obtener el producto que nosotros estamos esperando, ¿no? Y esto incluye un análisis físico de grano y un análisis sensorial a través de la adaptación. Entonces, bueno, el control de calidad, digamos que son todos aquellos pasos postprocesamiento que nos permiten una serie de cosas. La primera es evaluar la calidad en términos físicos y sensoriales y siguiendo estándares que ya están definidos y que definen lo que es un café de especialidad y un café de calidad. El otro parámetro es determinar si existe o no defectos y lo más importante, cuál es el origen de ese defecto, ¿no? Para poder básicamente atacar el problema y reducir ese tipo de defectos que pueda o no existir. Y finalmente, también a través del control de calidad y en el laboratorio, lo que nosotros analizamos es el perfil organoléptico del café. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, el perfil sensorial del café y para qué podríamos finalmente usar ese café. O sea, tenemos un café, tiene cierta calidad, ahora ¿a qué mercado apuntamos con ese café, no? Eso es lo que nos permite evaluar la información que nos da el perfil organoléptico. Entonces, ¿cuál es la ruta que se sigue para poder hacer un análisis de una muestra en laboratorio? Lo primero consiste en tomar las muestras. Una vez que, como explicó Andrés, el lote es almacenado y con cierto código en la bodega, los operadores toman una muestra y la llevan al laboratorio. Seguidamente hacemos lo que es un análisis físico basado en un protocolo internacional donde analizamos el tipo de defectos físicos que se pueden encontrar, entre otros elementos que vamos a estar hablando a continuación. Luego, para evaluar la parte sensorial, debemos proceder a hacer un tueste específico para catación. Llegamos a la catación y finalmente a la degustación, que es una, digamos, es una manera de probar el café de una manera más flexible, que no necesariamente involucre un protocolo específico, sino más bien es probar la bebida como naturalmente la tomamos en el día a día. Entonces, bueno, para la toma de muestra, nosotros tenemos aquí un instrumento que se llama el chuzo, muy coloquialmente diciéndolo, que es un tubo con una extremidad un poco afilada que puede perforar una bolsa y con la cual podemos tomar una muestra de nuestros lotes, ¿no? Entonces, las muestras, por supuesto, son muestras representativas del lote. Los chicos toman una muestra, la apilan y la llevamos al laboratorio. Entonces, análisis físico involucra una serie de elementos. Aquí solo les voy a mencionar algunos de ellos. Entre la homogeneidad del grano, es decir, la homogeneidad no solo en cuanto a color, sino también tamaño. Todo eso nos da una serie de información que vamos luego a procesar, ¿no? Dependiendo de cómo fue el proceso, dependiendo si se logró la humedad deseada, eso todo lo vamos a poder ver, diferenciar a través de la experiencia física del grano. El otro elemento importantísimo y que Andrés habló bastante fue la humedad. El porcentaje de humedad
es uno de los, digamos, de los aspectos más importantes que debemos cuidar cuando estamos procesando café. Uno, porque un exceso de humedad te puede promover la aparición de hongos y moho en el grano y, por supuesto, dañarlo. Y otro, porque una humedad muy baja te puede también básicamente dañar el grano, matarlo. Y finalmente todo esto incurre a perfiles sensoriales no agradables. El estándar habla de una humedad entre 10 al 12%. Nosotros, pues en nuestro beneficio ya hemos hecho las pruebas y redujimos un poquito ese porcentaje de humedad, lo llevamos a un rango entre 10.5 y 11.5 dependiendo del proceso. El otro aspecto que también evaluamos físico son los defectos. Hay defectos que son sumamente físicos, visuales, y que nos permiten, dependiendo de cómo se vea el grano, nos permite entender el origen. En los reglamentos, estos defectos están clasificados y también dependiendo no solo del origen del defecto, sino de la intensidad del defecto, tiene un puntaje mayor o menor. Entonces aquí les traigo un ejemplo para que vean uno de los defectos más conocidos, que es el grano brocado, que es originado por este pequeño, vamos a llamarlo coquito, coloquialmente, es un coleóptero, Hypotenemus ampei, que él básicamente, la hembra se introduce por esta parte que se llama la corola del grano cuando todavía está verde, deposita sus huevos allí, y las larvas empiezan a comer o a nutrirse de esos carbohidratos que tiene el grano, y que visualmente no lo podemos ver, al menos que nos acerquemos y vemos esta estructura, ¿no? Pero del resto es difícil encontrarlo visualmente y se descubre finalmente cuando ya el grano es procesado, ¿no? Entonces, nosotros en los análisis físicos, cuando encontramos este tipo de efectos, evaluamos cuál es el porcentaje de incidencia y dependiendo de ese porcentaje hay que tomar medidas de otro tipo en el campo, ¿no? Para poder evitar ese tipo de daño el año siguiente, el ciclo siguiente. Entonces, este es el tipo de información que nosotros buscamos y que analizamos cuando estamos haciendo un análisis físico. La otra parte de los análisis, como les he mencionado, es la parte sensorial. Y el café solo desarrolla su parte sensorial una vez que se tuesta. O sea, para nosotros realmente saber a qué sabe un café, tenemos que tostarlo. Y para ello, pues nosotros tenemos nuestro equipo especializado en el laboratorio. Tenemos una prueba con la cual hacemos todos nuestros tuestes. Manejamos muestras de 100 gramos. Tenemos una curva ya de tueste estandarizada que nos permite, digamos, revelar lo que el grano nos quiere decir, de cierta manera. Hacemos tueste y esperamos al menos 24 horas para poder catarlo, ¿no? A veces inclusive un poquito más de tiempo nos permite hacer cataciones con mejor información, ¿no? Entonces, bueno, el tueste, como ven aquí, es un tueste claro. Digamos, el propósito de ello es que tiene que ser un tueste que desarrolle bien el grano, claro, y que nos permita ver los atributos, pero también los defectos del café. A este punto nosotros tenemos que, básicamente, entender de qué se trata nuestro producto, ¿no? Entonces, un tueste claro, bien desarrollado, lo que nos permite es evaluar qué es lo bueno del café, pero también si existen potenciales defectos. Porque si elevamos un poco el tueste o lo llevamos a un tueste un poco más comercial, lo que sucede es que muchos de los defectos, sobre todo si son defectos sutiles, no van a aparecer en taza. Entonces no vamos a tener una información verídica de lo que tenemos. Entonces, esto es, digamos, lo que se perfila en el mundo de la catación, ¿no? Tuestes claros, bien desarrollados. Entonces, nosotros en nuestros lotes tratamos de catarlos al menos 2 veces, que cada lote reciba al menos 2 cataciones. La primera catación es como una radiografía rápida, apenas el café entra en bodega, para ver si existe algún defecto importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sabemos que la primera catación, el café no necesariamente va a revelar su potencial sensorial, porque como dice Andrés,
la bodega o el tiempo de reposo le da digamos, ese espacio al café para poder desarrollar esa complejidad sensorial. Entonces nosotros siempre hacemos una primera catación, evaluamos si hay algún tipo de defecto importante y si no, esperamos 1 o 2 meses para volver a catar el café y esperar que esa complejidad sensorial se desarrolle. Entonces, básicamente la catación es evaluar sensorialmente a través de un protocolo internacional que está establecido por la Coffee Quality Institute y Specialty Coffee Association, el perfil del café. Es un lenguaje básicamente que existe aquí, que existe en China, en cualquier país. La idea de esto es manejar el mismo lenguaje y poder comunicarnos y entender el protocolo en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que es un protocolo universal que de cierta manera permite hacer o crear un lenguaje común entre todas las personas de la industria del café. Entonces, bueno, aquí les explico brevemente, porque esto realmente es como les dije, es un mundo complejo, pero para que tengan una pequeña noción de lo que se trata un proceso de catación. Esta es una hoja de catación donde podemos evaluar, por ejemplo, 3 muestras, ¿no? Cada muestra tiene su código y empezamos a evaluar desde el nivel de tueste hasta pasar por una serie de elementos. Empezamos por la fragancia, que básicamente es ese olor del café recién molido. Pasamos por el aroma. Una vez que empezamos la infusión, podemos obtener el olor del café infusionado, que, digamos, por efecto del agua, genera otros componentes químicos y, por lo tanto, genera potencialmente otros aromas. Seguidamente pasamos al sabor del café, el aftertaste, es todo, digamos, es la sensación, el regusto que queda después de tomar el café, la acidez, que es otro de los elementos que también mencionó Andrés principalmente. Como ven, la acidez es tan importante en el café de especialidad que tiene su propio espacio, ¿no? Y la acidez se define, hay muchas definiciones de acidez, básicamente es el brillo de la taza que se produce por la presencia o no de ciertos compuestos químicos. Normalmente estos compuestos químicos se desarrollan de manera más compleja y más abundante a medida que aumenta la altura de donde se siembra el café. Por eso que cafés de mayor altura posiblemente o potencialmente tengan una acidez mucho más compleja. Y dentro del mundo de la acidez, pues existen diferentes tipos de acidez, ¿no? Es allí donde la labor del catador tiene que, digamos, afinar sus sentidos para poder identificar todo esto. Pasamos por el cuerpo también, que es básicamente la sensación que nosotros percibimos en la boca debido a los sólidos solubles que existen en el café. Y también existe una serie de descriptores que pueden definir qué tipo de cuerpo existe en el café. Uniformidad en taza. Normalmente nosotros catamos 5 tazas por cada muestra para poder tener, digamos, más probabilidad de encontrar o no si existe algún defecto o si todas las tazas son iguales. Este espacio nos da mucha información acerca de cómo se llevó a cabo el proceso. Como ustedes han escuchado, Andrés habla mucho de hacer procesos uniformes, por ejemplo, fermentaciones que sean uniformes en todas. Cuando un proceso no es uniforme o tiene muchas diferencias, por ejemplo, en el momento de secarse o de volteos, etc., cada taza termina siendo distinta una de otra. Entonces, a través de este espacio nosotros podemos ver qué tan uniforme fue ese proceso que se hizo. El balance básicamente es, yo lo defino así muy coloquialmente como la hermandad entre cada uno de estos componentes, ¿no? Si una taza tiene una buena acidez, un buen cuerpo y un buen dulzor, y todas se acompañan entre ellas y no se pelean, es una taza balanceada. En cambio, una taza que posiblemente tenga una acidez altísima, pero todos los otros elementos están opacados, es una taza que no necesariamente va a ser balanceada. El dulzor, el sweetness, también es uno de los elementos más importantes en specialty coffee, que está básicamente asociada a la cantidad de carbohidratos reductores existentes en la taza, que nos dan la sensación de dulzor, y que normalmente en las tazas, en la especie arábica es mucho más alta que en los robustas. Clean cup es qué tan, digamos, si existe o no la presencia de algún defecto muy puntual en la taza que pueda reducir el puntaje
de la catación. Overall es digamos, un escaneo de todos los puntajes, un promedio más o menos de todo lo que se vio durante el proceso. Finalmente, nosotros, ¿para qué hacemos todo esto? Para obtener un puntaje. En términos muy técnicos, un café de especialidad es un café que lleva un puntaje de 80 para arriba. Es decir, en la escala de 0 a 100, si tu café llega a un puntaje o llega a lograr un puntaje de 80 puntos, puede ser considerado café de especialidad. ¿Y qué significa eso? Eso, uno de los valores más grandes de ello es que tú puedes o entra dentro de un mercado diferencial comparado a lo que es el café no especializado, que es básicamente un commodity cuyo precio depende directamente de la bolsa de valores y no del productor. Cuando tú entras en el mundo de los cafés de especialidad, ya tú, como productor, tienes derecho, de cierta manera, por decirlo, a exigir un precio más alto porque tus procesos involucraron más esfuerzo y más inversión que se ve reflejado en la calidad de tu producto. Hoy en día, pues hablar de 80 puntos en Panamá a veces hasta inclusive suena bajito, porque realmente los productores en Panamá, la mayoría, se ha especializado tanto en la calidad que los puntajes empiezan a estar un poquito más arriba de 80. Ya hablamos de 82, 83 como el límite menor para hablar de café de especialidad. Pero técnicamente, pues es 80 puntos. Entonces, bueno, aquí les hago un resumen para que vean lo que hacemos nosotros en la catación y cómo es el flow, cómo se ve ese proceso de catación. Nosotros primero evaluamos la fragancia en los primeros 15 minutos después de molido. ¿Por qué? Porque ahí los componentes volátiles están saliendo de esa taza y tenemos que percibirlos antes de que desaparezcan literalmente, ¿no? Luego empezamos una infusión que nos permite dos cosas. Evaluar el aroma, que es ese olor de los granos mojados, y finalmente evaluar todo lo que tiene que incluir, probar el sabor, ¿no? El sabor involucra, pues, sabor, el aftertaste, la acidez, de nuevo, el dulzor, cuerpo, y todos estos elementos están aquí de manera circular porque nosotros no lo evaluamos solo una vez, sino lo evaluamos a lo largo de que la taza va enfriando, ¿no? Entonces, lo ideal, o la taza ideal, es esa taza que mantiene todos sus elementos a lo largo de, digamos, este proceso de enfriamiento, ¿no? A veces sucede que hay cafés que son muy explosivos al inicio o tienen una fragancia explosiva, pero todo eso se va perdiendo a lo largo que enfría y así también va perdiendo puntaje el café. Entonces, como ven, es un mundo bastante complejo. La catación es realmente un proceso que digamos, que involucra muchos años de experiencia y aprendizaje, pero que finalmente es una herramienta muy útil que te permite realmente, yo lo considero como una radiografía de lo que sucede en finca y en beneficio. Una vez que tú aprendes a leer esas señales del café, tú puedes, sin ver, saber lo que está sucediendo en finca y en beneficio. Entonces, bueno, por nuestro lado, por parte del equipo de International Coffee Farms y de Perfect Pair, de verdad que muchas gracias. Y esta ha sido nuestra presentación de hoy. Espero que hayan conocido un poquito más de lo que hacemos y lo que somos. Y bueno, no me queda más que invitarlos a que vengan a probar nuestros productos en The Perfect Pair. Si están aquí físicamente, pueden venir a Boquete. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 a 6. Y les tenemos un pequeño regalito. Todas las personas que han participado en este webinar tienen un 15% de descuento. Si entran a nuestra página, theperfectpair.com.pa, y ahí está nuestra tienda online, y pueden usar este código The Perfect Pair Coffee para adquirir un 15% de descuento, o si están aquí en Boquete pueden llegar con este código y también se les hará el 15% de descuento. Entonces, bueno, por nuestra parte, muchas gracias. Muy bien, quiero darle las gracias a todas las personas que asistieron a nuestro primer Rellena tu Taza con expertos, a nuestros invitados, Valentina y Andrés, por permitirnos adentrarnos en este fascinante tema de los procesos en la finca. La verdad ha sido una excelente presentación. Solo me resta decir, a nombre de Coffee Lover House,
Y me despido, yo soy Julio Rodríguez y recuerden, tomamos café del bueno, no importa dónde ni cuándo. Hasta luego.